Amantes del básquet retro, hoy tenemos para vosotros una nueva publicación. Nada más y nada menos que el número 2 de la revista Estrellas del Básquet 16 del 18 de octubre de 1987. Comenzamos con un anuncio de la marca Brooks con Dominique Wilkins como protagonista. Por cierto, marca Brooks, que también era la marca que calzaba David Russell, que había sido la estrella de esa semana, el jugador neoyorquino con 41 puntos, 6 rebotes, 2 tapones y 15 de 20 en tiros de 2 y 11 de 12 en tiros libres. A continuación tenemos un anuncio del emblemático Seat Ibiza y en la parte derecha el inicio de la revista viene con la polémica que existía, como podéis ver, entre Grupo 16 y Hobby Press. Da la sensación, tras leer el comentario que tenemos por aquí, que Hobby Press básicamente se había hecho con los derechos de los nombres de cualquier tipo de revista que uno se pudiera imaginar para publicar como revista del baloncesto. Y de ahí daba la sensación que venía la desavenencia. Simplemente leyendo esto da la sensación de que era más bien culpa de Hobby Press, de gigantes del básquet, por querer monopolizar el mercado. Pero habría que profundizar más en esta situación. Proseguimos. Tenemos lo que sería el sumario, los contenidos que vamos a tener. Y nos hablan de que la idea, digamos, que se tenía en ese momento era intentar pasar el baloncesto a los viernes. El viernes se estaba convirtiendo ya a finales de los 80 en, digamos, el principio del fin de semana y parecía que era como un nicho en el cual se podía situar el baloncesto para no tener que competir cara a cara con los partidos de fútbol de especialmente los domingos. Continuamos y tenemos una serie de noticias aparte de el anuncio de Cronos, la marca que llevaba Drazen Petrovic en ese momento, las Rocks, modelo Cronos. Y tenemos en la parte derecha una serie de noticias, el sueldo que iba a tener Aito García Reneses, lo caros que resultaban los arbitrajes en aquel momento. Como vemos, 180.000 pesetas cada arbitraje de un partido. La nueva llegada de los Globetrotters, que venían de rebajas, parecía que estaban necesitados de fondos y en este momento ya se pagaba incluso ellos el alojamiento con tal de poder jugar en alguna ciudad española. Continuamos con un concurso de preguntas relacionadas con el baloncesto que te permitirían asistir al All-Star de Chicago en 1988. La verdad es que el premio era muy, muy atractivo. A continuación tenemos ya lo que sería el repaso de la jornada ACB. Vemos aquí una foto de Alfonso del Corral defendido por Villacampa. Epi con Joaquín Costa, ambos lesionados. Y en la parte derecha tenemos a Piculín Ortiz. Proseguimos con más fotos de los protagonistas de la jornada. Tenemos a David Russell, a Brian Jackson, a Ranko Ceravica, entre otros, y a varios jugadores del Caja Canarias. Comenzando con el análisis de los partidos, la victoria del Caja Canarias tuvo la curiosidad de que Eddie Phillips comenzó de paisano en el banquillo, pero posteriormente se incorporó al partido para contribuir a la victoria de su equipo. En cuanto al CAI Zaragoza-Barcelona, el Barcelona tenía hasta 3 bajas. Además de Epi y Joaquín Costa, Audi Norris, del que hablaremos más adelante en la revista,
tampoco había podido disputar ese partido. Y la estrella del mismo fue Piculín Ortiz con 25 puntos y un 78% de acierto en tiro de campo. El siguiente partido de la jornada es el IFA Español TDK Manresa con victoria del TDK, 30 puntos de Kenny Simpson. Después las cosas fueron a peor, pero había mucho optimismo en torno al equipo en este momento, en las primeras jornadas. Después se convirtió todo en un monólogo de Simpson y las cosas no fueron especialmente bien. En cuanto al Real Madrid Juventud, el Madrid se impuso por 20 puntos de ventaja. El Palacio de los Deportes tuvo un lleno muy destacable y destaca sobre todo entre los jugadores del Madrid la aportación de Alfonso del Corral, que estaba, por así decirlo, jugando los minutos que no podía jugar un lesionado Iturriaga. Y también estuvo ausente Fernando Martín, que en las primeras jornadas, tras su retorno de la NBA, tenía serios problemas de espalda. Continuamos con la victoria del Magia de Huesca, liderado el equipo por Brian Jackson por 78-85 en la cancha del Taurés. El Forum también venció en Bilbao al Caja Bilbao por 10 puntos de ventaja, destacando sobre todo la actuación de Young, que se fue a 25 puntos, con 18 de la Cruz, con un 8 de 9 en tiro de 2. En cuanto al Cajaolat Caja de Ronda, se resolvió por tan solo un punto de ventaja y destacaron, entre otros, Tichy, Plamer y sobre todo un Rafa Vecina que anotó 24 puntos con un 9 de 10 de acierto en tiro de 2. Y finalizamos con el Oximesa Estudiantes, victoria estudiantil con el ya mencionado partido estelar de David Russell. A continuación tenemos las clasificaciones y estadísticas. Estamos en la jornada 4, así que no vamos a detenernos especialmente en ello. Simplemente ver que en el equipo de la semana y en la selección ideal tenemos a Corbalán, que aparece en ambos. Y a partir de ahí, la selección ideal cuenta con Corbalán, Del Corral, Indio Díaz, Payés y Vecina. Y el equipo de la semana, aparte del ya mencionado Corbalán, con Jan, Russell, John Pinone y Piculín Ortiz. Tenemos también, como siempre, las estadísticas de Primera B. Ya sabéis, una Primera B en la que estaban los Smith, destacando sobremanera con su mayoral. Y también estaban los equipos gallegos. En el Clesa, por ejemplo, teníamos a Schlegel con grandes actuaciones en todo momento. Y el máximo anotador, el jugador superlativo, como siempre digo, en esta temporada 87-88, era Derrick Jervin, el hermano de George Jervin, que promediaba en este momento 51 puntos por encuentro. Pasamos ya a la sección básquet mundial, dedicada sobre todo a la NBA. Y el protagonista en este número 2 era Ralph Sampson. Pero antes de eso, vamos a ver el artículo de portada, digamos la noticia estrella de este Básquet 16, que estaba dedicada a David Robinson, al que llamaban el pivot nuclear. Ya sabéis, David Robinson jugó en el equipo de la Navy, hizo, digamos, el servicio militar para convertirse en almirante. Y de hecho, si leemos el artículo, nos queda claro que para Robinson el baloncesto era simplemente una alternativa más. David Robinson no consideraba el baloncesto su principal inquietud. Le venía de familia el ser militar, su padre también lo había sido, y era en principio su máxima aspiración. Después, en vista de su éxito y de cómo creció, quedaba claro que
Robinson a nivel genético y también por su gran disciplina, algo que siempre ayuda mucho en el mundo del deporte, estaba predestinado a ser una estrella de la NBA. Por aquí nos cuentan que básicamente uno de los problemas de Robinson era que no cabía en las camas del submarino y no era apropiado para muchas de las misiones que se le podían asignar y por tanto, de no haber sido jugador de baloncesto, en muchos casos habría tenido que dedicarse a labores de intendencia, que no era a lo que Robinson aspiraba. También es curioso cómo San Antonio era un equipo tan mediocre en ese momento que el artículo termina como dando a entender que Robinson iba a pasar por San Antonio tan solo como un paso previo a terminar en Celtics o en Lakers. Proseguimos ahora sí ya con la información dedicada a Ralph Sampson, que ya se veía que era carne de traspaso. Había multitud de equipos interesados en hacerse con los servicios de este pívot del que hemos hablado recientemente en alguna que otra revista. Ya sabéis, su inicio en la NBA fue fulgurante, rookie del año, posteriormente también MVP del All-Star Game, finalista de la NBA, ya con Olajuwon formando las Torres Gemelas, pero ya en este momento empezaba a haber dudas sobre él. Bill Fitch pretendía deshacerse de Ralph Sampson y había muchos candidatos a hacerse con los servicios de este jugador. Curiosamente, no nos hablan de los Lakers, que poco después empezó a comentarse que igual estaban interesados en hacerse con él, y entre los diferentes equipos de los que nos hablan, incluso llegan a mencionar a los Chicago Bulls, algo realmente ridículo, como que podrían plantearse un intercambio con Michael Jordan. Ya os digo, algo absurdo, pero también nos hablan de unos Phoenix Suns que no tenían en ese momento un 5 claro. También los Pistons, un equipo que ya era un equipo pujante, podrían estar interesados en el traspaso. Y el máximo candidato, el equipo que parecía mejor situado para hacerse con Sampson, parecían ser los Portland Trail Blazers. A continuación, y aquí se ve que esto es el número 2 de la revista, tenemos un cambio que no ocurre en una revista más, digamos, asentada. Y es que tenemos de página izquierda a página derecha un cambio de artículo. Esto es algo muy poco habitual. Lo lógico sería que hubiéramos tenido el artículo a lo mejor con una foto en la parte derecha de Sampson y haberlo extendido a esa página, pero bueno, aparte de este matiz estilístico, nos hablan de un ya primigenio proyecto de Liga Europea propuesto por el Tracer de Milán. Y si leéis la información, dentro de que por supuesto estamos en 1987, no estamos en un mundo parecido al actual, al siglo XXI. No digo que sea ni mejor ni peor, ya sabéis, los que veis mis vídeos ya sabéis mi opinión, pero bueno, a lo que vamos. La cuestión es que la propuesta que hizo el Tracer de Milán, con un torneo de 16 a 20 equipos, es muy similar a lo que actualmente tenemos como Euroliga. Todos los requisitos para los equipos, cómo se iban a elegir a esos equipos, etcétera. La verdad es que resulta curioso que ya en 1987 estuviese ya proyectado, cuando después tardó bastante en crearse el formato que tenemos actualmente. Continuamos con algunas noticias de la sección People dedicada a noticias relacionadas con la NBA. Tenemos a Kevin McHale, al cual ya sus problemas en el pie no le iban a permitir iniciar la temporada que estaba a punto de comenzar. También tenemos a un Mark Aguirre a régimen, dato curioso, porque en cuanto, dejó de ser un jugador estelar, en cuanto dejó los Pistons, o más incluso en cuanto los Pistons dejaron de ser un equipo ya aspirante a todo, Mark Aguirre empezó a ganar peso
Y de hecho, ya cuando estuvo en los Clippers en su etapa final, creo que lo llegaron incluso a cortar debido a esos problemas de peso y se unió al equipo de Magic Johnson, que hacía giras por todo el mundo. Y el aspecto de Mark Aguirre era muy distante o muy diferente al de un jugador de baloncesto profesional. Tenemos más noticias, por ejemplo, nos hablan de Walter Davis, que era considerado por muchos de sus compañeros como un chivato, había delatado a otros compañeros que habían consumido drogas, aunque realmente no es algo especialmente ni novedoso ni único, ya que incluso al propio Michael Jordan se le acusó en algún momento de lo mismo. También tenemos a Kevin Duckworth, que iba a ser titular en los Blazers, a un Spud Webb muy contento de ya no ser el jugador más bajito de la NBA ante la llegada de Tyron Box. Y finalmente destacar también una noticia en la que vemos que los Clippers iban a seguir en Los Ángeles. Nos comenta la noticia cómo los Clippers se trasladaron a Los Ángeles desde San Diego sin el beneplácito de la NBA y hubo una disputa legal, pero finalmente los Clippers contaron con el favor de los jueces y se pudieron quedar en Los Ángeles. Personalmente creo que siempre sería más atractivo que los Clippers estuviesen en otra ciudad y no compartiesen ciudad con los Lakers, pero bueno, simplemente es una opinión que vale lo que vale. A continuación tenemos los secretos de Drazen Petrovic, en este caso cómo coger la posición en la cancha según tu puesto en la misma. También tenemos jornada intersemanal en la que destaca sobre todo la victoria del Barcelona, aunque no sin apuros, por tan solo 8 puntos frente al Oximesa. Tenemos también al Real Madrid, que derrotó por 15 puntos al Magia de Huesca, en Huesca, destacando la actuación de Viriukov y de Wendell Alexis. En el Juventud tenemos un partidazo de Merryweather, que se fue a 41 puntos. Y el resto de partidos los podéis ver por aquí, tenéis todos los datos y podéis ver todas las estadísticas de cada uno de ellos. A continuación, Manel Comas nos explicaba el corte de UCLA. Era la segunda parte, la primera probablemente y sin probablemente aparecía en el número 1, que espero antes o después poder mostraros por aquí. A continuación, otro de los aspectos que diferenciaba a Básquet 16 de otras publicaciones de la época era la sección en forma en la cual el doctor Cristóbal Rodríguez nos hablaba de diferentes lesiones médicas. La verdad es que, incluso para alguien completamente ignorante de la materia como un servidor, me resulta realmente interesante. En este caso nos hablan de lesiones de ligamento en los dedos de la mano. Continuamos y aparte de la clasificación de las ligas principales, la italiana, francesa, yugoslava e israelí, en la parte derecha tenemos un anuncio que ya nos indica en qué año estábamos. Fijaos, tenemos un curso de Basic de CEAC, ojo, de CEAC, recordad, estaban CEAC y CCC, y podías elegir el ordenador con el cual hacer tu curso de Basic. Desde un MSX a un Spectrum, pasando por un Commodore o un Amstrad, y por supuesto, si tu capacidad adquisitiva te lo permitía, lo podías hacer con un avanzadísimo PC. PC, por supuesto, marca IBM. Continuamos con una muy divertida entrevista a Brian Jackson, que nos habla de su vida, de sus creencias, de cómo el ser mormón era algo muy importante en su vida, de su vida familiar, de ahora cómo estaba en el Magia de Huesca y lo que eso, digamos, le estaba suponiendo,
de cómo el hecho de que no continuara en el Madrid se debió más bien a un malentendido y a un fallo de comunicación que a otra cosa. Y también hablaba de que iba a empezar a prodigarse desde la línea de 3. Hasta este momento quizás se prodigaba menos desde la línea de 3 y más desde media distancia, pero posteriormente se convirtió en un auténtico artillero también desde la línea de 6.25. Y a continuación tenemos otra de las informaciones estrellas en esta revista dedicada a Audi Norris. Audi Norris, el deseado. Hasta este momento apenas había podido jugar aún con el Barcelona, había tenido problemas, ya sabéis, sus problemas de rodilla que siempre le acompañaban, y había una gran expectación en torno a él, entre otras cosas porque era el jugador más caro, el americano más caro en aquellos momentos. Proseguimos y en este caso tenemos la sección gente, el equivalente a la sección people, pero relacionado con el baloncesto nacional. Y tenemos a varios jugadores muy importantes que se estaban recuperando de diferentes lesiones. Tenemos a Montero con problemas de rodilla, a Iturriaga que había sufrido una grave lesión de espalda, y me he quedado realmente sorprendido al ver que la lesión de espalda se la produjo tras caer en un lance con Baskerville Holmes. Si recordáis, Baskerville Holmes es un jugador del que hablamos en el vídeo correspondiente al draft en el que fue seleccionado, y su historia fue realmente trágica. Dejó el baloncesto y se suicidó, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención que su nombre apareciera relacionado con ese lance, esa grave lesión de espalda sufrida por Iturriaga. Y la espalda también era el problema que tenía en ese momento Fernando Martín, y que le había privado de jugar al inicio de esa nueva temporada. Proseguimos, y al igual que Manel Comas nos hablaba del corte de UCLA, Antonio Díaz Miguel nos habla de la zona de acoplamiento. La verdad es que mis conocimientos tácticos son más bien limitados, así que no voy a, digamos, a extenderme sobre esto. Simplemente los que estéis interesados, aquí tenéis la explicación, y estamos próximos ya a terminar, pero no lo hemos hecho todavía. Fijaos la sección a la última, cómo tenemos esas equipaciones, pseudo equipaciones, no son equipaciones verdaderas. Todavía no había llegado la ropa NBA a nuestros lares, y la verdad es que el look de los dos modelos es fantástico. Fijaos qué sencillez teníamos en la época. Personalmente compartía el estilo capilar y físico de ambos modelos, así que me veo mucho más identificado que no con estos metrosexuales de hoy en día, la verdad. Y en la parte derecha tenemos también algo muy, muy interesante, como es la fiesta que la revista Estrellas del Básquet 16 había celebrado para dar inicio a la publicación. Una fiesta, como veis, a la que había acudido gran parte de, digamos, la gente del baloncesto, sobre todo, como veis, madrileño. Andaba por ahí Ramón Mendoza fumándole en la cara a Pedro J. Ramírez, y lo que más me gusta de todo el artículo es algo que hoy en día supondría el encarcelamiento tanto del periodista como del primate en cuestión. Fijaos en la parte inferior derecha cómo tenemos una foto de la mascota de la revista, el mono cinturón, del cual nos dicen que se pasó la noche haciendo picardías con las mozuelas de buenas piernas. Así se reía el condenado. Menudo día tuvo. Hoy en día, tanto el mono
como el que ha escrito, el que ha perpetrado esta bárbara, digamos, redacción, serían puestos en cuarentena. Proseguimos, y si algo caracterizaba, como siempre os digo, a esta publicación eran las grandes firmas que aparecían en ella. Y de nuevo tenemos por aquí a Fernando Martín, que en este caso nos habla de lo importante que es para un equipo, se centra sobre todo en la NBA, tener un gran banquillo. Y nos habla de cómo esos jugadores del banquillo tienen muy clara su función. Por ejemplo, Kurt Rambis salía y no lo hacía para lucirse, sino para dar minutos de calidad para los jugadores, de recambio para los jugadores interiores. También menciona a Bill Walton y cómo también se había adaptado a ese puesto de sexto hombre. O también menciona a su ex compañero Jerome Kersey, que lo había ganado en la temporada anterior. En definitiva, como siempre, un gustazo poder leer estos, digamos, esta columna que tenía Fernando Martín cada semana en Básquet 16. Y por supuesto, para contentar tanto al mercado madridista como al barcelonista, Epi también era articulista habitual en Básquet 16. Y el artículo también es muy, muy interesante. Nos habla de cómo el deportista siempre tenía que buscar la mejora, sin importar la edad y, por supuesto, siendo más fácil a edades tempranas, el esfuerzo, el intentar repetidamente mejorar, era clave para cualquier deportista que quisiese conseguir el éxito en el deporte que considerase, en este caso, en el baloncesto. Y terminamos con el humor de Goma Espuma, que nos habla de si el jugador de baloncesto nace o se hace. La verdad es que está bastante bien, bastante divertido esa nota de humor del final de la revista. Y en contraportada teníamos un anuncio de Kelme con uno de los jugadores que eran imagen de la marca, con Jordi Villacampa. Y con esto, fijaos, no me he ido ni siquiera a la media hora. Terminamos este vídeo y, como siempre, os damos las gracias y os emplazamos a próximos vídeos aquí en Retrobasket Spain.